Hace 3 años, cuando tenía 13, vivía con mi familia en una granja de Michigan. Esa noche, el clima era cálido y húmedo. Estaba en la granja de mi tía, leyendo en la habitación de visitas, cuando mi tío me gritó: «Ricky, baja ya». Descendí apresuradamente las escaleras para encontrarme con mi tío en la entrada. «¿Qué pasó?», pregunté. Él señaló hacia un pollo, o más bien lo que quedaba de él. No era mucho, y no pude distinguir lo que era hasta que me lo explicaron. «¡Por Dios!», exclamé rápidamente sintiendo náuseas. «¿Qué pasó?». Mi tío encogió los hombros. «Esto ha estado sucediendo desde hace un tiempo», dijo mi tía desde atrás. «Solo no se lo cuentes a Eddie». Asentí con la cabeza. Mi tía limpió el desastre del pollo y yo regresé a mi habitación. Al llegar, noté algo blanco pálido desapareciendo en el bosque a través de la ventana. Me pregunté a mí mismo, entrecerrando los ojos, tratando de obtener una mejor visión. ¿Qué diablos era eso? Más tarde, esa noche, desperté con la boca seca, así que bajé a la cocina y agarré un vaso. De repente, las luces activadas por movimiento de afuera se encendieron. Cansado y adormilado, murmuré: «Malditos mapaches, seguro que fueron ellos». Todos los demás estaban en la cama, así que esa era la única explicación. Unos segundos después, vi lo que parecían ser los reflejos de unos ojos afuera, a través de la ventana. Lo que sucedió después me ha marcado para siempre. Una cosa alta, delgada, salió del bosque. No caminaba, más bien se agachaba y casi se arrastraba. Esta criatura era blanca y delgada, con una cabeza parecida a la de un lagarto y garras. Rápidamente me sentí paralizado por el miedo absoluto. Luego, esa monstruosidad me miró directamente. Se dirigía hacia el gallinero. Escuché a un pollo gritando, y créeme, así sonaba. Un grito seguido de un fuerte crujido. Pensé en gritar yo también, pero creí que mi tía o mi tío no me creerían. Sabía que podía llamar la atención de esa cosa inhumana. La criatura salió con un montón de carne que hace unos segundos era un pollo en la boca. Untó algo en la puerta y dejó el cuerpo justo al lado de la ventana. La luz de la luna brillaba lo suficiente como para ver que la cosa tenía cuernos como un ciervo. Me agaché y escuché a la criatura alejarse lentamente hacia el bosque. No dormí esa noche. Hace aproximadamente un año le conté a mi tío sobre el incidente. Dijo que él también había visto a la criatura antes. Dijo que vivía en el bosque cerca de la granja, y también dijo que dejó de intentar proteger esos pollos de ella hace mucho tiempo. Para él, parecía que esa criatura intentaba imponer su dominio y dejar claro que este era su territorio. Mi compañero de cuarto, Sebastián, y yo vivíamos en una pequeña casa de campo que no tenía cortinas en ninguna de las ventanas. Solo llevábamos un mes viviendo juntos y nunca habíamos tenido una experiencia como la que estoy a punto de contar. Era tarde en la noche cuando Sebastián y yo regresamos del trabajo, ambos cansados y con muchas ganas de ducharnos antes de acostarnos. Decidí ir primero, ya que sabía que él querría darse una ducha justo antes de dormir. Me acerqué al baño y traté de abrir la puerta, pero estaba cerrada con llave. Nuestro baño solo se podía cerrar desde adentro. En ese momento, me enfadé porque tenía que trabajar al día siguiente, al igual que Sebastián. Intenté ocultar el hecho de que no podía abrir la puerta, pero pronto Sebastián preguntó: «¿Qué pasa? Avanza que necesito ir a dormir». Le expliqué rápidamente la situación y recordó que teníamos una ventana que podríamos intentar alcanzar desde afuera. Una vez afuera, se subió a mis hombros para intentar abrir la ventana, pero fue en vano. Le hice que se bajara y estaba a punto de intentarlo yo mismo cuando de repente escuché a los caballos de los vecinos volviéndose locos, relinchando y haciendo mucho ruido mientras saltaban por el aire. Miré hacia allá y vi un destello de luz de luna reflejándose en un par de gafas. De pie al otro lado de la cerca, había un hombre calvo y alto,
aparentemente en sus 40 años. Le grité a Sebastián que corriera y salté de sus hombros, prácticamente atropellándonos para entrar y cerrar la puerta tras nosotros. Apagamos todas las luces y nos escondimos en nuestras habitaciones mientras el hombre gritaba afuera. ¿Por qué están tan asustados, chicos? Lo siguiente que supimos fue que el tipo golpeaba su cuerpo contra la puerta repetidamente. La casa era pequeña y no era muy sólida. Sabía que no pasaría mucho tiempo antes de que la puerta cediera y este degenerado entrara. Nos arrastramos hasta la cocina, escondiéndonos entre las sombras, y cada uno agarró un cuchillo de cocina, preparándonos para lo peor. Permanecimos inmóviles durante unos 20 minutos, sin atrevernos a movernos. Cuando finalmente nos levantamos, miramos afuera, tratando de encontrar alguna señal del hombre, pero al no encontrar nada, nos dimos por vencidos y nos fuimos a dormir. Sin embargo, esa noche no dormimos mucho. A la mañana siguiente, contactamos al propietario y le contamos lo sucedido mientras él cambiaba la cerradura de la puerta del baño. Me miró y dijo: «Luis, ustedes dos tuvieron suerte anoche porque la señora González escuchó mucho ruido. Pensó que era su esposo llegando de la oficina del alguacil, como suele hacer por la noche. Cuando no lo vio al despertarse, pensó que había salido a desayunar, pero su coche patrulla todavía estaba en la entrada y sus llaves estaban en la puerta principal. Básicamente, quien sea que fuera, hizo algo al esposo de la señora González, y ahora este hombre calvo y alto está prófugo. No puedo evitar pensar que podríamos haber sido sus próximas víctimas. Espero que encuentren al esposo de la señora González». Tenía 21 años y vivía en la costa del lago Huron en Ontario, Canadá. Había pasado toda mi vida en esa área, rodeada de granjas y bosques habitados por diversos animales, además de conductores que abusaban de los límites de velocidad ocasionalmente. Recién graduado de la Escuela de Linieros Electricistas a principios de 2017, estaba decidido a encontrar trabajo de inmediato. Sin embargo, pronto me di cuenta de que los empleos bien remunerados eran escasos. Tuve que aceptar un trabajo como localizador de servicios públicos. Para aquellos que no estén familiarizados, mi trabajo consistía en encontrar líneas subterráneas de energía, gas y teléfono para propietarios o contratistas, utilizando un sofisticado detector de metales. Este trabajo me llevaba a lugares bastante extraños, como casas abandonadas destinadas a ser demolidas. El 28 de noviembre de 2017, me contactaron para un trabajo para la demolición de una casa y tenía que ubicar las antiguas líneas de electricidad y teléfono. El dueño quería reunirse conmigo para darme una idea general de dónde debería comenzar la localización. Llamé al propietario, quien me informó que la casa no había sido habitada desde 1983, aunque él la había comprado unos 10 años atrás. Era una casa ubicada dentro de una granja. Nunca había puesto un pie dentro, lo cual encontré extraño. Dijo que estaría en la casa en unos 10 minutos. Pasaron 30 minutos y él aún no aparecía. Comencé a bajar por el camino de entrada en mi auto para ver si podía encontrarlo. La entrada era de aproximadamente 1 kilómetro de largo, rodeada por un denso velo de árboles que apenas dejaba ver a través de ellos. La parte trasera de la casa también era bastante extensa, con antiguos equipos agrícolas y piezas de automóviles oxidados más allá del reconocimiento. Decidí comenzar el trabajo, ya que el propietario aún no había llegado y ya habían pasado 40 minutos. Estaba a punto de irme debido a la sensación inquietante de aislamiento cuando noté una puerta en el costado de la casa, oculta por arbustos. Movido por la aventura y probablemente un poco de estupidez, aparté los arbustos. La puerta tenía un agujero enorme en la esquina inferior derecha por el que podía forzarme a pasar. Sin embargo, vi excrementos de animales por todo el suelo. Haciendo lo posible por evitarlos, me escurrí por el agujero. Cuando me puse de pie y exploré esa casa en descomposición, noté que nada había sido tocado,
excepto por algunos platos rotos en el suelo. La cocina tenía todos los cubiertos en los cajones y la toalla de cocina estaba en el fregadero, aunque estaba negra por el moho y la putrefacción. Abrí la nevera y vi una sustancia repugnante en el fondo, pero aparte de esto estaba vacía. Dejé la cocina y entré en la sala de estar. La alfombra estaba empapada y llena de lo que podría ser la pesadilla de alguien obsesionado con la limpieza. Al levantar la vista, mis ojos se posaron en algo en la mesa de café, una foto. En ella, un hombre con una gorra antigua y una chaqueta de cuero sostenía a dos niños que parecían estar pasándola muy bien. La cara del hombre parecía feliz, aunque su sonrisa parecía forzada y cansada. Supuse que era la cara de un hombre que vivió, trabajó y sangró por sus dos hijos. Dejé la foto y miré hacia el techo sobre mí, que se había hundido debido a los daños causados por el agua. Quería explorar la planta de arriba, pero no quería correr el riesgo de que el suelo cediera bajo mis pies, así que decidí simplemente terminar el trabajo. De vuelta afuera, noté que el tipo aún no había llegado. Estaba irritado. Rápidamente localicé el hidrómetro y la línea telefónica. Me enganché al hidrómetro y encendí mi máquina. Fue en este momento cuando las cosas se pusieron aterradoras. Cuando mi vara de localización estaba sobre una línea de energía, emitía un pitido. Pero no era una regular, estaba chillando. No importaba dónde moviera la varita, seguía chillando. Mientras movía la vara, vi algo cerca de uno de los viejos equipos agrícolas. Miré fijamente, ya que estaba bastante lejos. Vi a un hombre agachado, mirando un antiguo tractor. Lo llamé pensando que era el hombre con el que había hablado por teléfono. Comencé a caminar hacia él. A unos 25 metros de distancia, mi varita que chillaba hizo un sonido de pop y se apagó. Esto me sorprendió, ya que tenía baterías nuevas y no debería haberse apagado así. Me froté la cabeza y continué hacia el hombre, todavía tratando de hablar con él, asumiendo que era medio sordo. Cuando estuve a unos 10 metros de él, me detuve en seco. Noté algo inquietante. Este hombre llevaba una chaqueta de cuero y la misma gorra antigua que vi en la foto en la mesa de café dentro de la casa. Le grité porque no me había respondido hasta ahora, y mis intentos de comunicarme fueron en vano. De repente, la luz exterior se oscureció instantáneamente, y las nubes parecían aparecer de la nada. Mis oídos se taparon debido al repentino cambio atmosférico, y agarré mi cabeza con dolor mientras una sensación punzante surgía detrás de mis ojos. Una vez que me recuperé, miré hacia arriba, pero el color debió haber desaparecido de mi rostro. Sentí todo mi cuerpo ponerse frío y tenso. El hombre estaba ahora de pie, a solo 2 metros de mí, con los brazos pegados a los costados como si estuviera en posición atención. Mientras mis ojos recorrían su cuerpo, de repente se detuvieron. Intenté gritar, sin rostro. Cuando digo sin rostro, quiero decir nada. Sin nariz, sin ojos, sin boca, solo una hoja en blanco. Di unos pasos hacia atrás y fue entonces cuando el hombre enloqueció. Comenzó a gritar, un chillido desgarrador y retorcido, pero como si estuviera completamente amortiguado, como si gritara en una almohada. Se arrodilló y empezó a arañarse la cara inexistente. Vi cortes que aparecían y desaparecían tan rápidamente como se hacían. Se levantó de nuevo, de repente calmado. No me di cuenta, pero ya había comenzado a llorar por el terror que sentí. Luego levantó un brazo señalándome y comenzó a mover los dedos, indicándome que me acerque. Tomé eso como una señal para correr como el viento. Tan pronto como me volteé para correr, su terrorífico grito comenzó nuevamente, pero esta vez, el grito estaba acompañado de pasos que seguían de cerca. Dejé todas mis herramientas allí y corrí hacia mi auto, pisando el acelerador para salir de allí rápidamente. Miré por el espejo retrovisor y sentí mi corazón en el estómago. Ese hombre estaba parado en la entrada, haciendo un gesto de despedida, de manera muy lenta, como burlándose de mí.
Estaba asustado hasta quedarme sin aliento, en este punto. Llamé a mi jefe y le dije que terminaría mi día temprano. Llegué a casa y me fui a la cama tratando de olvidar los eventos de ese día, pero obviamente no pude. Estuve nervioso pensando en esto durante semanas. Avancemos hasta el día de Navidad. Después de abrir todos los regalos alrededor de las 4 p.m., mi mamá recibe una llamada y me pasa el teléfono. La miré con un ojo levantado y puse el oído en el teléfono. Mis ojos se abrieron de par en par, mi boca se abrió y mis padres también tuvieron la misma reacción en sus caras. Lo que estaba escuchando era ese mismo grito doloroso y terriblemente amortiguado. Mis padres podían escucharlo desde donde estaban sentados. La cara de mi papá cambió de horror a enojo, mientras que mi mamá estaba confundida y aterrada. Colgué y les conté a mis padres sobre el incidente de ese día. Ellos me reconfortaron un poco, pero pronto volví a estar feliz después de unas copas con familiares y amigos. Pero eso no significa que no haya recibido la misma llamada telefónica, solo con ese sonido de grito. Ya no era solo yo, algunos de mis amigos y familiares también fueron acosados por ello. Sin embargo, la semana pasada ha disminuido. Espero que nadie más tenga que soportar ese nivel de miedo, no como yo lo viví. Recuperé mis herramientas de esa casa más tarde, y afortunadamente no vi nada. Creo que ese espíritu o lo que sea, era el hombre de esa foto. Espero no tener que ver ni escuchar algo así nuevamente. Crecí en una zona rural del medio oeste de los Estados Unidos, en una pequeña granja que mi padrastro y su familia tenían desde que era joven. Cuando mi mamá y yo nos mudamos con él, yo apenas tenía unos 5 años. Para mí, pasar de los suburbios, donde vivíamos con mis abuelos hasta ese momento, a vivir cerca a un bosque fue todo un cambio. No me gustaba para nada. Solía ver programas como Misterios sin resolver y ¿Le temes a la oscuridad? Así que estaba convencida de que había un hombre lobo detrás de cada árbol y un vampiro acechando al borde del bosque en todo momento. Sin embargo, a medida que fui creciendo, terminé acostumbrándome al entorno. Me convertí en una corredora apasionada y empecé a utilizar los caminos solitarios de las granjas. Para cuando me mudé después de secundaria, ya había construido bastante nostalgia por el lugar. Creo que lo que realmente me ayudó a superar el miedo al final fue estar sola durante 1 o 2 horas en esos viejos caminos, lejos de las personas, rodeada de árboles, y nunca pasaba nada amenazante o aterrador, al menos nada que pudiera ver. En muchas tardes y algunas noches, estaba allí completamente sola, a veces a kilómetros de distancia de otra persona, donde nadie me podía escuchar si me lastimaba o me atacaran. En algunos lugares, incluso mi teléfono celular sería de poca utilidad. Mirando hacia atrás, esta parte es probablemente la más espeluznante de toda la historia. Como dije, mi familia y yo no tuvimos absolutamente ningún problema en esa casa o área durante 18 años. Pero siendo honesta, conducir a casa después de ver películas de miedo o en noches oscuras, cuando no se podía ver la luna o las estrellas, era un poco intimidante. Recuerdo correr tan rápido como podía algunas noches si mis padres olvidaban dejar la luz del porche encendida. Pero aparte de la paranoia ocasional, no experimentamos nada fuera de lo común hasta este año. Mi mamá es muy sociable. Habla lo suficiente por ella y por mi padrastro. Él es muy reservado, del tipo que va directo al grano. Es un hombre práctico y ha pasado la mayor parte de su vida al aire libre cazando. De hecho, se mudó específicamente a esa área para alejarse de las personas. Mi hermano es prácticamente una copia de él y ama tanto la naturaleza como mi padrastro. Claro, a toda nuestra familia le encanta estar al aire libre, pero estos dos viven y respiran eso. Mi hermana está en la escuela secundaria, y en ese momento, todo esto comenzó con su entonces novio, el mejor amigo de mi hermano, Oli, que acababa de mudarse con nosotros. La primera experiencia no estuve presente, pero me contaron al respecto. Mi hermano y su amigo estaban en el campo al lado del nuestro.
que pertenecía al abuelo de mi padrastro, quien falleció en los años 90. Toda la tierra de mi padrastro está conectada, así que dispersan su ganado en las diferentes propiedades. Cuando te acercas a esa parcela específica de tierra, primero atraviesas un pequeño bosque conectado a nuestro campo y subes una colina. Una vez que sales, hay un estanque en la cima que da a otro campo con una pequeña casa. Esa casa es donde vivía el abuelo de mi padrastro, y cuando digo que es pequeña, me refiero solo a una sala de estar, un baño y una pequeña cocina. La casa es tan antigua que ya no entramos porque parece inestable. Realmente me recuerda a las ilustraciones de aquellos libros de historias de miedo para contar en la oscuridad. Estaban allí para revisar un ternero nuevo que había nacido unos días antes, ya que a veces los animales salvajes se los llevan. Fue entonces cuando vieron a alguien saliendo de la casa. Esto alertó mucho a mi hermano porque él sabe que nadie querría estar en esa casa. Cualquiera que decida entrar allí saldría de inmediato porque es peligroso. Entonces, él y el novio de mi hermana se acercaron para ver quién era y se relajaron un poco al ver que solo era mi padrastro. Estaban un poco ocupados y todavía bastante lejos de la casa, así que en lugar de caminar todo el camino, mi hermano llamó por teléfono a mi padrastro y le preguntó qué está haciendo allí. Mi padrastro guarda silencio por un momento antes de revelar que está en la ciudad con mi madre comprando comida. Como mencioné, no era de bromear mucho, así que mi hermano supo de inmediato que algo andaba mal. Corrieron hacia la casa, y a medida que se acercaban, vieron la espalda de alguien caminando detrás de la casa, fuera de su vista. Cuando llegaron al otro lado, como podrías haber adivinado, no encontraron nada. Permíteme reiterar. Estaban en un campo. No podrían haberse escondido detrás de un árbol, ni detrás de nada en realidad, porque no había nada detrás de lo que pudieran esconderse. Haciendo lo que haría la mayoría de las personas, corrieron tan rápido como pudieron a casa, cerraron las puertas y esperaron a que mis padres regresaran. Regresaron más tarde con mi padrastro armado y con 3 o 4 de nuestros perros, pero no encontraron nada. No había señales de nadie en la casa, no había huellas, y la puerta oxidada ni siquiera parecía haber sido alterada. Se fueron a casa con algunas teorías, personas sin hogar, vecinos o niños realmente. Pero nada de eso explicaba cómo esta persona parecía simplemente desvanecerse de la existencia. No creo que eso sea lo que realmente los asustó. Ahora creo que lo que realmente asustó a esos chicos fue el hecho de que esta persona se veía idéntica a mi padrastro.